Descubrí que mi esposo me había estado engañando y que su amante dio a luz a sus gemelos varones. Luego ambos fallecieron en un accidente automovilístico y todos intentan obligarme a criar a los bebés. Mi esposo y yo llevábamos 23 años casados. Él tuvo una relación con una chica de 20 años desde 2020. Me enteré este año, cuando su pareja en la infidelidad dio a luz a los gemelos en marzo. Obviamente íbamos a divorciarnos. Llevamos meses resolviendo todo porque tenemos propiedades en común y fue necesario contratar a un contador, ya que él usó la cuenta compartida para su aventura. Finalmente parecía que todo estaba por terminar cuando mi esposo y la mujer con la que me engañó murieron en el accidente. Por algún milagro, los bebés no sufrieron daños. Ahora están huérfanos y ninguno de los dos grupos de abuelos puede hacerse cargo de ellos de forma permanente. Los padres de mi esposo viven en una residencia asistida, él no tiene hermanos, y la única tía que podría asumirlo se niega, pues ha elegido no tener hijos toda la vida. Del lado de la mujer, no conozco todos los detalles, pero sus padres tampoco pueden involucrarse a largo plazo y su única hermana vive en el extranjero. Como seguíamos casados y él no actualizó su testamento, todos sus bienes pasarán a mí y a nuestras 2 hijas. No soy tan fría como para dejar a esos bebés sin nada, así que acepté que quien sea su tutor legal reciba el saldo restante de la cuenta compartida, unos $25,000 en ahorros. El problema es que nadie quiere hacerse cargo de ellos ahora. Mis suegros me presionan para que los críe. El asunto es que no quiero hacerlo en absoluto. No los amaría y no quiero ser la madrastra malvada, pero sé que una parte de mí siempre les tendría cierto resentimiento. Probablemente favorecería a mis propias hijas. No es culpa de los bebés, pero yo amaba de verdad a mi esposo y creía que éramos felices antes de descubrir la infidelidad. Tenemos 2 hijas, de 14 y 16 años. Desde que todo salió a la luz, ellas detestan a sus hermanitos. Intenté que pasaran tiempo con su padre mientras nos divorciábamos, pero se negaron. Como todo se descubrió debido a los bebés, no había manera de suavizar la situación, y ellas ya son lo bastante grandes para entenderla. La mayoría de mis amigos coinciden en que no es mi responsabilidad cuidar de esos niños, pero mis suegros, los padres del amante y mi madre quieren que los críe. Sé que mi mamá solo tiene fiebre de abuelos, pero duele no tener su apoyo. Debo decidir la próxima semana, de lo contrario, los niños irán a un hogar de acogida. Por ahora están temporalmente con sus abuelos maternos. Me siento horrible, pero estoy segura de que no puedo recibirlos. ¿Sería yo la mala si me niego a hacerlo? Mini actualización. Hola a todos. Esto explotó más de lo que imaginé y agradezco los buenos deseos para mis hijas, los niños y para mí. También gracias a las personas encantadoras que se ofrecieron para darles un buen hogar a los gemelos. Tal vez no sea su madre, pero me conmueve saber que hay gente buena ahí fuera. Después de reflexionar, hablar con mi abogada, leer sus respuestas e investigar, planeo hablar mañana con los abuelos y rechazar legalmente la tutela de los niños. Les comunicaré los nombres de usuario de las personas que ofrecieron adopción privada o acogida, pero mis hijas son mi prioridad. Será decisión de los abuelos de los gemelos proceder con la adopción, quedárselos o entregarlos al Estado. Desearía tener la capacidad mental para ser yo quien haga esto, pero tengo 2 chicas que están pasando por mucho y necesitan toda mi atención. También hablaré con los abogados para determinar si los niños tienen algún derecho legítimo a heredar. De ser así, separaré esa parte y dejaré que los abogados hagan lo necesario para que accedan a ella cuando corresponda. Si no, buscaré la manera de asegurarles los $25,000 que pensaba darles desde el inicio. No haré más. Quizá mi brújula moral esté sesgada, pero no creo estar obligada, ni moral ni legalmente, a ir más allá de lo que marca la ley. No puedo ayudar a todo el mundo y no debería hacerlo. Tengo 2 hijas que perdieron a su padre, que necesitan terapia y que pronto irán a la universidad. Ya han pasado suficiente sin ver a su madre favorecer a los hijos del amante de su padre. Actualización 1. Como dije hace 2 noches, ayer fui a hablar con los abuelos de los gemelos. Expliqué mi postura y rechacé la tutela. Mi suegra casi me abofeteó cuando lo dije, pero por suerte estábamos en un lugar público y mi suegro la detuvo. Los abuelos maternos suplicaban que los criara porque no querían perderlos. Seguí diciendo que no, y cuando me llamaron egoísta, exploté. Les dije en su cara que los únicos egoístas en todo esto eran ellos y sus hijos. Su hijo, mi esposo, por engañarme y luego hacer del divorcio un infierno para mí y mis niñas. Su hija,
porque era una mujer fácil que se metió con un hombre casado del doble de su edad. Les advertí que, si volvía a saber de ellos, enviaría una orden de cese y desista. También informé a mis suegros de que no verían a mis hijas en un futuro próximo. Explicaré por qué en un momento. Estábamos en un restaurante, pero no me quedé a comer. Después envié un correo a mi abogada para que notificara a los servicios de protección infantil y a cualquier agencia involucrada en el bienestar de los gemelos que no seré su tutora ni estaré involucrada. Luego mandé a mis suegros un email con los nombres de usuario y sitios web de las personas en Reddit que se ofrecieron para entrevistas de adopción. No participaré más allá de esto, así que, por muy encantador que sea, no puedo ayudarles si están interesados en los niños. Mi participación terminó ayer. Sobre por qué mis suegros no verán a mis hijas. Hablé con ellas antes de reunirme con los abuelos para saber qué pensaban. Mi hija menor se negó a hablar conmigo, lo que me pareció extraño. La mayor pidió que charláramos a solas y me explicó que mis suegros llevaban tiempo diciéndoles que debían prepararse para ir a la escuela pública en lugar de la privada y conseguir trabajo nada más terminar la secundaria, porque yo tendría que pagarles educación privada y universidad a los gemelos. También les dijeron que comenzaran a mover sus cosas para compartir habitación, ya que los bebés necesitarían más espacio. Esto era totalmente desconocido para mí, porque jamás ocurriría. Mis suegros básicamente estaban acosando a las chicas porque, según ellos, los bebés tenían prioridad. Eso no va a pasar. Les dije a mis hijas que sus abuelos no deciden a qué escuela van, ni sus fondos universitarios, ni cómo se distribuyen las habitaciones en nuestra casa. También que estoy de acuerdo en que podrían tener un trabajo de medio tiempo en la universidad y tal vez conseguir una beca, pero que su matrícula será pagada. Les pedí que no culparan a los bebés por la estupidez de los adultos. Descubrí que mi esposo me había estado engañando y que su amante dio a luz a sus gemelos varones. Luego ambos fallecieron en un accidente automovilístico y todos intentan obligarme a criar a los bebés. Mi esposo y yo llevábamos 23 años casados. Él tuvo una relación con una chica de 20 años desde 2020. Me enteré este año, cuando su pareja en la infidelidad dio a luz a los gemelos en marzo. Obviamente íbamos a divorciarnos. Llevamos meses resolviendo todo porque tenemos propiedades en común y fue necesario contratar a un contador, ya que él usó la cuenta compartida para su aventura. Finalmente parecía que todo estaba por terminar cuando mi esposo y la mujer con la que me engañó murieron en el accidente. Por algún milagro, los bebés no sufrieron daños. Ahora están huérfanos y ninguno de los dos grupos de abuelos puede hacerse cargo de ellos de forma permanente. Los padres de mi esposo viven en una residencia asistida, él no tiene hermanos, y la única tía que podría asumirlo se niega, pues ha elegido no tener hijos toda la vida. Del lado de la mujer, no conozco todos los detalles, pero sus padres tampoco pueden involucrarse a largo plazo y su única hermana vive en el extranjero. Como seguíamos casados y él no actualizó su testamento, todos sus bienes pasarán a mí y a nuestras dos hijas. No soy tan fría como para dejar a esos bebés sin nada, así que acepté que quien sea su tutor legal reciba el saldo restante de la cuenta compartida, unos $25,000 en ahorros. El problema es que nadie quiere hacerse cargo de ellos ahora. Mis suegros me presionan para que los críe. El asunto es que no quiero hacerlo en absoluto. No los amaría y no quiero ser la madrastra malvada, pero sé que una parte de mí siempre les tendría cierto resentimiento. Probablemente favorecería a mis propias hijas. No es culpa de los bebés, pero yo amaba de verdad a mi esposo y creía que éramos felices antes de descubrir la infidelidad. Tenemos dos hijas, de 14 y 16 años. Desde que todo salió a la luz, ellas detestan a sus hermanitos. Intenté que pasaran tiempo con su padre mientras nos divorciábamos, pero se negaron. Como todo se descubrió debido a los bebés, no había manera de suavizar la situación, y ellas ya son lo bastante grandes para entenderla. La mayoría de mis amigos coinciden en que no es mi responsabilidad cuidar de esos niños, pero mis suegros, los padres del amante y mi madre quieren que los críe. Sé que mi mamá solo tiene fiebre de abuelos, pero duele no tener su apoyo. Debo decidir la próxima semana, de lo contrario, los niños irán a un hogar de acogida. Por ahora están temporalmente con sus abuelos maternos. Me siento horrible, pero estoy segura de que no puedo recibirlos. ¿Sería yo la mala si me niego a hacerlo? Mini actualización. Hola a todos. Esto explotó más de lo que imaginé y agradezco los buenos deseos para mis hijas, los niños y para mí. También gracias a las personas encantadoras que se ofrecieron para darles un buen hogar a los gemelos.
Tal vez no sea su madre, pero me conmueve saber que hay gente buena ahí fuera. Después de reflexionar, hablar con mi abogada, leer sus respuestas e investigar, planeo hablar mañana con los abuelos y rechazar legalmente la tutela de los niños. Les comunicaré los nombres de usuario de las personas que ofrecieron adopción privada o acogida, pero mis hijas son mi prioridad. Será decisión de los abuelos de los gemelos proceder con la adopción, quedárselos o entregarlos al Estado. Desearía tener la capacidad mental para ser yo quien haga esto, pero tengo 2 chicas que están pasando por mucho y necesitan toda mi atención. También hablaré con los abogados para determinar si los niños tienen algún derecho legítimo a heredar. De ser así, separaré esa parte y dejaré que los abogados hagan lo necesario para que accedan a ella cuando corresponda. Si no, buscaré la manera de asegurarles los $25,000 que pensaba darles desde el inicio. No haré más. Quizá mi brújula moral esté sesgada, pero no creo estar obligada, ni moral ni legalmente, a ir más allá de lo que marca la ley. No puedo ayudar a todo el mundo y no debería hacerlo. Tengo 2 hijas que perdieron a su padre, que necesitan terapia y que pronto irán a la universidad. Ya han pasado suficiente sin ver a su madre favorecer a los hijos del amante de su padre. Actualización 1. Como dije hace 2 noches, ayer fui a hablar con los abuelos de los gemelos. Expliqué mi postura y rechacé la tutela. Mi suegra casi me abofeteó cuando lo dije, pero por suerte estábamos en un lugar público y mi suegro la detuvo. Los abuelos maternos suplicaban que los criara porque no querían perderlos. Seguí diciendo que no, y cuando me llamaron egoísta, exploté. Les dije en su cara que los únicos egoístas en todo esto eran ellos y sus hijos. Su hijo, mi esposo, por engañarme y luego hacer del divorcio un infierno para mí y mis niñas. Su hija, porque era una mujer fácil que se metió con un hombre casado del doble de su edad. Les advertí que, si volvía a saber de ellos, enviaría una orden de cese y desista. También informé a mis suegros de que no verían a mis hijas en un futuro próximo. Explicaré por qué en un momento. Estábamos en un restaurante, pero no me quedé a comer. Después envié un correo a mi abogada para que notificara a los servicios de protección infantil y a cualquier agencia involucrada en el bienestar de los gemelos que no seré su tutora ni estaré involucrada. Luego mandé a mis suegros un email con los nombres de usuario y sitios web de las personas en Reddit que se ofrecieron para entrevistas de adopción. No participaré más allá de esto, así que, por muy encantador que sea, no puedo ayudarles si están interesados en los niños. Mi participación terminó ayer. Sobre por qué mis suegros no verán a mis hijas. Hablé con ellas antes de reunirme con los abuelos para saber qué pensaban. Mi hija menor se negó a hablar conmigo, lo que me pareció extraño. La mayor pidió que charláramos a solas y me explicó que mis suegros llevaban tiempo diciéndoles que debían prepararse para ir a la escuela pública en lugar de la privada y conseguir trabajo nada más terminar la secundaria, porque yo tendría que pagarles educación privada y universidad a los gemelos. También les dijeron que comenzaran a mover sus cosas para compartir habitación, ya que los bebés necesitarían más espacio. Esto era totalmente desconocido para mí, porque jamás ocurriría. Mis suegros básicamente estaban acosando a las chicas porque, según ellos, los bebés tenían prioridad. Eso no va a pasar. Les dije a mis hijas que sus abuelos no deciden a qué escuela van, ni sus fondos universitarios, ni cómo se distribuyen las habitaciones en nuestra casa. También que estoy de acuerdo en que podrían tener un trabajo de medio tiempo en la universidad y tal vez conseguir una beca, pero que su matrícula será pagada. Les pedí que no culparan a los bebés por la estupidez de los adultos. Aún tenemos la demanda de custodia de mis exsuegros y otros asuntos. Actualizaré cuando tenga más, pero quería que supieran que los niños están seguros y juntos. Actualización 4. Tuvimos mediación esta semana por la demanda de derechos de abuelos. Solo era para no saturar la agenda ya recargada del juez, aunque yo sabía que no llegaría a nada. Las exigencias de mis exsuegros eran que las niñas estuvieran bajo su custodia o pasaran los días de semana con ellos y los fines conmigo. Incluso el mediador nombrado por el tribunal les dijo que no eran realistas. Mi abogada y yo llevábamos una sola oferta y no pensábamos negociar. Verán a mis hijas solo si ellas quieren y cuando quieran. El mediador también pensó que éramos injustas. Fue entonces cuando salió un detalle. Mis exsuegros habían dicho al mediador que mis hijas tenían 6 y 4 años, una década menos de lo real. Le mostré sus actas de nacimiento y una foto. El mediador negó con la cabeza y dijo que no podía ayudar. Mis hijas son demasiado grandes para que se apliquen derechos de abuelos.
Enviará una recomendación para que se desestime esa parte, pero la demanda de custodia sigue, pues no estamos de acuerdo. Me niego a darles ni un ápice de control legal sobre ellas. Ahora exigen ser sus tutores si yo llego a faltar. Ni hablar. En noticias extrañas, conocí a la hermana del amante de mi ex. Trajo a mi casa objetos que sabía robados. Mi vestido de novia, una caja de joyas antigua con una foto de mis abuelos, algunos abrigos caros, zapatos y, lo que más me inquietó, copias de mis documentos personales, pasaporte, identificaciones, etc. Ella contó que limpiaba la casa y, al ver mi dirección en los papeles, vino a devolverlos. Fue amable y se disculpó por sus padres y su hermana. Le pregunté por qué se negó a tomar a los gemelos. Dijo que estaba cansada de ser el plan de emergencia de su familia. No añadió más y no quise presionar. Sabía que eran mis cosas porque, al parecer, la amante se jactaba de que mi ex se las había dado, excepto los documentos. No sabe qué pasa con eso, pero no quiere verse envuelta en robo de identidad. También trajo algunos objetos que no eran míos. Se lo indiqué y solo me quedé con los que sí. Avisé a mi abogado sobre los documentos. Me ayudó a congelar mi crédito. Sacaré nuevas identificaciones y pasaportes. Denunciamos el posible robo de identidad a la policía para cubrirnos si mis datos se usan ilegalmente. No sabía que se pudiera denunciar a una persona fallecida, pero ocurre más de lo que imaginaba. Y no, esto no terminará en ninguna condena, es solo papeleo para protegerme. Nota graciosa final. Planeo quemar mi vestido de novia y hacer esemores con la fogata. ¿Rencorosa? Sí. Actualización 5, 16 de marzo de 2025. Yo, 46F, y mis hijas, 17 y 15, tenemos una relación tensa con los padres de mi ex esposo, 78 metros y 78F. Él murió en un accidente el año pasado y hemos vivido un gran drama familiar desde entonces. Su infidelidad y los 2 niños que dejó huérfanos con su pareja, que también murió. Parte del drama son mis ex-suegros intentando obtener la custodia de mis hijas y queriendo mudarse con nosotras. La primera parte la veremos en el tribunal, la segunda jamás ocurrirá. Donde vivimos hay un mercado de fin de semana con productos frescos. Esta semana fue especial, era el cumpleaños de mi hija menor. Como su fiesta será a fin de mes, le di un presupuesto y la dejé recorrer el mercado para comprar lo que quisiera, en su mayoría chocolate y dulces. Tras una hora, empecé a preocuparme. Justo antes de llamarla, ella me llamó llorando, unas personas raras la habían acorralado. Corrí con mi hija mayor y encontramos a 6 mujeres mayores regañándola por ser poco cristiana al negarse a pasar tiempo con sus abuelos paternos o por no querer ser buena hermana mayor de sus pobres hermanitos huérfanos. Mis hijas descubrieron la infidelidad y a los bebés. No sienten apego por ellos. Es trauma, y lo trabajan con una terapeuta. Me interpuse entre el grupo y mi hija. Le dije a mi mayor que pagara lo que su hermana llevaba y fuera al coche. Luego me volví hacia las mujeres. A algunas las conocía de la iglesia de mis suegros, y les canté las 40. Me dijeron que yo era peor por rehusar obedecer a mis ex-suegros como buena esposa cristiana. Puf. Al final los gritos fueron tan fuertes que nos pidieron salir del mercado. Ya en el coche, las mujeres nos siguieron como buitres, pero conseguimos marcharnos. Cuando mis hijas se durmieron, me conecté con un miembro de esa iglesia con quien me llevo bien, le conté lo ocurrido y, tras disculparse, me explicó la situación. Mi ex-suegra había publicado en el grupo un cuento lacrimógeno sobre lo horribles que somos mis hijas y yo, cómo las dejamos sin hogar ni dinero, cuando heredaron la cuenta personal de mi ex y su seguro de vida, y como las niñas ni les hablan. También nos culpaba de que perdió a sus nietos. Los gemelos viven ahora con parientes lejanos de mi ex. Era un drama digno de película de sobremesa, y claro, recibía el apoyo de los miembros más extremistas. Esta iglesia es pesada, sobre todo en temas LGBTQI, pero tiene algo bueno, son extremadamente estrictos contra la infidelidad, ya sea del esposo o la esposa. ¿Cómo esquivó mi ex-suegra mencionar la infidelidad? Dijo que la otra mujer era nuestra madre subrogada porque yo no podía tener más hijos, y que no quise a los bebés porque eran varones. Acusación asquerosa. Decidí limpiar el desastre. Como estaba en pleno divorcio cuando mi ex murió, tenía todas las pruebas y ningún impedimento legal para publicarlas. Tenía el día libre, fui a una imprenta y saqué copias de las fotos de mi ex engañándome, sus mensajes con la amante, los mensajes con sus padres apoyándolo, el acoso de mis suegros durante el divorcio y los correos y textos donde hostigaban a mis hijas por los bebés,
En uno las llaman ilegítimas y les dicen que su padre murió por su culpa. Ese mensaje fue 2 días después de su fallecimiento. Pagué extra para imprimir todo en papel de alta calidad. Al llegar a casa, pasé horas armando carpetas personalizadas que parecían los cuadernillos de cantos que reparte la iglesia. Al abrir, la primera foto era mi ex y su amante besándose en nuestra sala. Sus rostros se ven clarísimos, y ella no se parece nada a mí, piel y cabello distintos. Debajo escribí, historia de amor de, nombre de exmarido, y, nombre de amante. Llevé las carpetas antes del servicio y las dejé en la mesa donde la gente toma los libros de cantos. El chismorreo fue rápido y feroz. Los nombres que les pusieron en Facebook fueron tan fuertes que el pastor tuvo que intervenir para mantener todo en apto para público adolescente. La gente se enfureció con mis suegros por el abuso hacia mis hijas, pero lo que me hizo reír fue que aún me consideraban en falta por el divorcio. Sin embargo, es comprensible que fallé en mis deberes tras el SOC y quizá algún día vuelva a la senda. A diferencia de mi marido adúltero y su Jezabel, usaron otra palabra que prefiero no repetir. Recibí 2 cartas de disculpa para mis niñas y una invitación a unirme a la iglesia para recibir apoyo. Mis exsuegros fueron avergonzados y dejaron la congregación. Mi exsuegra publicó en su muro que se siente alienada y que nadie se preocupa por los ancianos, que ojalá su gran hijo siguiera vivo porque los cuidaría. ¿Con qué dinero? Yo era quien mantenía la casa. Explicación sobre el testamento. Mi ex esposo tenía un testamento que nombraba beneficiarios a sus padres. Según me dijo, había nombrado a nuestras hijas, no a ellos. Nunca insistí en ser beneficiaria, pues mi propio testamento deja todo a mis hijas, no a él.